Sin autodisciplina es como lanzar una bomba a tu vida. Atención en la bodichita. Cuando veas una estupa, piensa: puedan todos los seres lograr el sagrado cuerpo de un Buda. Mis muy queridos, muy bondadosos, muy preciosos y joyas que satisfacéis los deseos. Estudiantes, amigos, padres, madres, hermanos, hermanas, todos los seres. Espero que estéis muy bien. Debido a la situación de la pandemia, durante esta temporada estamos, sobre todo las enseñanzas son de Lojong, transformación del pensamiento, del sufrimiento en la felicidad, no solamente en la felicidad temporal, sino en la felicidad de la liberación del samsara y en la liberación y en la felicidad última de la iluminación. Transformar todas estas circunstancias en lo que no nos gusta en el camino a la iluminación. Y eso significa en el camino a la felicidad de los innumerables seres. Pero no pensemos que es la felicidad temporal que dura solamente unas horas, sino en la felicidad última, la felicidad inmaculada de la iluminación para el beneficio de todos los seres, para que puedan lograr la completa la iluminación completa, es decir, la total cesación de los oscurecimientos y completar todas las realizaciones. Entonces, el rescate inmediato de los reinos inferiores, e incluso para liberarnos y lograr finalmente la liberación del samsara y lograr la iluminación, esta transmisión oral deja huellas positivas, plantan las semillas de la iluminación. La transmisión oral, el lung del Sutra de la Gran Liberación. En el pasado, aquí en Copán, hace 2 o 3 años, di esa transmisión oral completa para los monjes y monjas. Y creo que también, quizás en Singapur, me parece, creo que lo acabé allí. En el centro de Amitabha Buddhist Center, de Amitabha Buddhist Center. Creo que Sui Kim sí benefactó los gastos para la traducción
y entonces un traductor lo tradujo al chino, que todavía no se ha completado. Y creo que debo decidir tan rápidamente, enseguida, pronto, quién debe traducir este texto, porque es increíble. Tanta gente así lo puede leer, y ya que la mayoría de la gente no puede leer tibetano, entonces que por lo menos lo lean en inglés. Eh, eh, Porque si lo traducimos, entonces tantos seres se pueden liberar de los reinos inferiores y del samsara, del nirvana inferior, y lograr la iluminación. Por eso es un beneficio increíble el traducirlo. Entonces pensé que, pues eso, en esta ocasión, que la gente tiene tanto miedo de lo del virus, y porque claro que es verdad que la gente no solo muere de eso, también se muere de cáncer y otras cosas, pero esta situación con el virus ha provocado mucho miedo. Entonces, por eso he pensado en lo apropiado de este sutra, que es como el rescate inmediato. Entonces, la motivación, recordar. Piensa que el que yo solo me libere de los océanos de sufrimiento sansárico y logre el estado gozoso de paz para el beneficio propio no es suficiente. Debo lograr la completa cesación de los oscurecimientos y completar todas las realizaciones, el estado de la iluminación completa. Debo lograr eso para poder liberar a los innumerables seres de los infiernos, espíritus hambrientos, animales, humanos, suras, asuras, seres del estado intermedio, poder liberar a todos ellos de los océanos del sufrimiento samsárico y llevarles a la iluminación completa, y hacer eso por mí mismo solo. Para ello, tengo que tomar la completa, toda la responsabilidad sobre mí mismo, y con esa motivación voy a recibir las enseñanzas y la transmisión oral del sutra.
Yeah. Yeah, Hoy bueno, all the education, discovering. Toda la educación, los descubrimientos es la autodisciplina. Su santidad, el Dalai Lama, a menudo dice que todos necesitamos disciplinarnos, incluso aunque no seamos budistas, porque si no tu vida está completamente descontrolada con tanto sufrimiento y tu vida y luego mueres. No hay paz para la familia, para los padres, para los hijos. Se necesita un cierto control. Hay mucha gente en el mundo así, sin nada de disciplina, y así vives tu vida desde tu juventud con tantas drogas, alcohol, luego hombres y mujeres todo el rato involucrados en el sexo y tantas otras cosas que la vida conlleva. Y así, sin una cierta autodisciplina no hay paz, hay muchos problemas y hay una gran insatisfacción. Y todas estas cosas pero claro que todo esto viene de la mente. Pensamos que tiene que ver con lo exterior, con lo externo, pero no. Todos estos problemas se originan en la mente. Su santidad muchas veces dice que incluso sin tomar votos tienes que seguir una cierta autodisciplina para poder tener una mente satisfecha. Y hay también una mente satisfecha, contenta. Y por supuesto paciencia, compasión, amor, todo eso. Aunque no seas budista, necesitas eso para ser un buen ser humano. Y si no lo haces,
whole your life. Toda tu vida sufrirás, es de sufrimiento. Haces de tu vida, no sé qué ejemplo decir, es como que en tu vida, In your own country, your own o en tu país, o en donde estás viviendo, como lanzar bombas y todo tipo de armas. Tu vida sería así, es como que pones todo el sufrimiento, lanzas todo el sufrimiento a tu vida y es un desastre. think that's an easy way. Example. Piénsalo, es así. ¿Cómo te sentirías, ¿no? Si cae una bomba o diferentes bombas o armas a tu ciudad donde tú estás viviendo? Bueno, pues así, similar a eso es tu vida. Cuando no tienes ese control, tu propia vida, es muy importante que te des cuenta de todo eso. Just to start. Para empezar, quiero eso, que nos demos cuenta de este aspecto. Este tema ya lo comencé hace unas semanas. Rinpoche dice que tiene como un en la boca que tiene un snack, no sé cómo se dice en castellano, como un aperitivo, un snack, porque tiene un diente postizo y se le queda ahí enganchado la comida entre los dientes y está ahí como molestando. Es como si tuviera eso, como un aperitivo que de vez en cuando sale en lo que él está hablando. Entonces es como que está comiendo ahora un poquitito. Dice, está con ese snack durante un ratito. Dice, es muy bueno tener siempre continuamente ese snack ahí en la boca. Se lo dije a mi dentista en Estados Unidos. ¿En qué lugar era? En Aptos. Es muy buen dentista, muy buen dentista. He ido en varias ocasiones. Su mujer tenía una enfermedad, no sé ahora cuál era, pero una enfermedad muy difícil. Yo nunca la vi. En una ocasión ella iba a venir, pero al final no vino. Pero ella sí que veía mis vídeos cuando viajaba y hablaba, daba enseñanzas, ella veía los vídeos. Y un día entonces fui a su marido para que arreglara la boca. Y entonces ella cuando ella lo supo, estaba muy sorprendida y le pidió a su marido que cómo había sucedido eso. Porque ella iba a ir al dentista a la consulta para verme, pero al final no pudo ser. La segunda vez cuando fui, creo que había un estudiante, no me acuerdo ahora de su nombre, una antigua estudiante de Geshe Yampa Yatso y Geshe Yampa Techo, no sé, se me ha olvidado su nombre. Roger dice que se llama Sharon. Él tenía una tienda, me acuerdo,
que vendía como tambores y cosas así. Él estaba allí en el dentista y me dijo, oh, este dentista, wow, tiene un maravilloso buen corazón. Estaba muy sorprendido. Durante el pequeño rato que estaba yo allí, estaba continuamente alabando y alabando al dentista por su buen corazón. Y fui varias veces al dentista. Y bueno, el caso es que la mujer que le seguía a Rinpoche en las enseñanzas estaba muy sorprendida. Estaba muy sorprendida de que Rinpoche fuera a la consulta. Entonces le envié algunas postales y una carta, cosas así, para él y para su mujer. Y luego en varias ocasiones vine aquí a Nepal y tenía una comida tibetana especial que es como con sampa. Y cuando como el pak, la sampa, entonces como que se me mete entre los dientes, entre los agujeros que tengo en los dientes. Y entonces como que me saca la dentadura hacia afuera, creo que dice. Entonces cuando fui a América a ver al médico se lo dije. De hecho le escribí. A veces le informo cómo voy. Quizás, por ejemplo, o sea, si algunos tibetanos van a los dentistas, seguro que reciben nueva información. Entonces, bueno, el caso es que le escribí y le dije, bueno, no le informó del todo de lo que sucedía cuando comía. Pero bueno, pensé que como era algo nuevo, que seguro que nadie se lo habría dicho, pensé que estaba bien que le informara. Pero, es decir, solamente me pasaba con la sampa, eso. Cuando comía esa sampa, esa pasta, pero con las otras comidas no pasaba eso de que la dentadura o los dientes me subieran. Bueno, es muy interesante. Bueno, el caso es que ¿qué estaba diciendo? Se me ha olvidado ahora. ¿Y por qué surgió esta historia? No sé cómo he llegado a esto. Roger se lo recuerda, dice, sí, Rinpoche, porque nos estaba hablando de que había encontrado que tenía un snack en la boca. Sí. Sí, eso es porque antes de venir aquí creo que he tomado té y algo de maíz, creo que dice, para la cena. Antes de... Bueno, volverá a tocar este tema que voy a introducir ahora, pero es para que analicemos y que lo tengamos una comprensión más clara. Tengamos una comprensión más clara respecto a cómo creamos el yo, el objeto, los agregados. La mente se centra en los agregados, entonces esa misma mente meramente nomina yo, imputa yo, meramente nomina yo.
We should be meditating that De hecho, debemos meditar en esto, in our life. en nuestra vida, cada día, In that just eh, in that. como justamente en eso, Get so es en lo que clear. debemos meditar, para que tengamos mucha claridad en tu mente, para que lo descubras, lo realices, Not just words, y que no sean simplemente palabras, no. not just why No simplemente pensar, oh, es muy importante meditar en la vacuidad y demás, no, sino que tienes que o pensar, bueno, es muy importante ir a la universidad y demás, y así conocer mucho. Básicamente, meditamos en vacuidad para liberarnos de los océanos de sufrimiento sansárico y cesando, eliminando, erradicando la raíz del sansara, la ignorancia que se aferra al yo como real. Para eso, la vacuidad necesitamos, se enseña vacuidad porque necesitamos realizarla y así podemos liberarnos de los océanos de sufrimiento sansárico. Y eso es lo que directamente erradicará, eliminará la ignorancia que se aferra al yo como real y eliminará el resto de los engaños. Y directamente cesarás las huellas negativas dejadas por los engaños en el continuo mental. Los oscurecimientos a la omnisciencia que serán cesados directamente por esa sabiduría que realiza la vacuidad. Y entonces podrás lograr la iluminación. Para beneficiar a los seres, para todos y cada uno de los seres. Como he dicho, ya sea un ser humano o no humano, los que viven en los océanos o bajo la tierra, en los arbustos, esos pequeñísimos insectos, incluyendo esos pequeños insectos, a todos y cada uno de los seres, todo el sufrimiento de los seres infernales, ese sufrimiento tan terrible, aquellos que han nacido en Ñalhuañarme, el infierno de sufrimiento inexhaustible, cada uno de esos seres, liberarlos de los océanos del sufrimiento sansárico y llevarles a la iluminación. Entonces la mente que centrándose en los agregados, esa misma mente meramente nomina, imputa yo. Y esa es la realidad, eso es como el yo existe, nada más. Ni lo más, nada, incluso algo ligeramente más que eso es una alucinación. Sería el yo falso. Eso sería el objeto de negación, gacha. Que el objeto de refutación de acuerdo a Prasangika, es decir, cuando piensas que hay algo ligeramente más que esa mera imputación, ese sería el objeto de refutación. De las 4 escuelas, la última, la Madhyamika, tenemos que tiene las 2 escuelas, entonces la Svatántrika y Prasangika, pues sería el objeto de refutación para Prasangika, ese considerar que hay algo ligeramente más que la mera imputación. Y así puedes darte cuenta lo sutil de como existe el yo, es tan sutil. Puedes darte cuenta
That's I what exists. ese yo que existe, That's I ese yo create. que, None of the million. que crea la no virtud meramente nominada, o que crea que crea la virtud meramente nominada, o que experimenta el sufrimiento meramente nominado, o que experimenta la felicidad meramente nominada, o que experimenta el samsara como mero nombre meramente nominado, que experimenta el nirvana meramente nominado. Y que experimenta pues, los reinos inferiores o la iluminación meramente nominados. Entonces, como hace tiempo ya he mencionado, ese es el primer momento. Y el segundo momento es como se nos aparece de vuelta. El siguiente segundo se nos aparece lo que es meramente imputado, se nos aparece en el siguiente segundo. Tendría que aparecer como meramente nominado, pero no es así. Para nosotros no lo reconocemos, no nos damos cuenta, no somos conscientes, y se nos aparece completamente como lo opuesto, como si no tuviera nada que ver con lo que ha sido creado, como si no hubiera conexión. Es decir, el siguiente segundo, después de haberlo meramente nominado sobre los agregados, se nos aparece completamente de forma errónea. Se nos aparece como permanente. Siendo impermanente, se nos aparece como permanente. Se nos aparece como independiente de sus partes, y como existiendo por su propio lado, independientemente de sus partes, sin depender de causas y condiciones. Independiente es decir, se nos aparece como permanente e independiente de causas y condiciones y de sus partes. Se nos aparece como permanente, unitario e independiente. Esto es completamente erróneo. Y hay una base, están ahí las bases, pero uno lo percibe el yo como permanente. Se aparece como tal el Atman, como existiendo permanente, existiendo como único o unitario, por su propio poder, e independiente. La escuela Vaibhásika, Svatántrika, Chittamatra, Solomon, Mayamika, nadie cree, ninguna de estas cuatro aceptan este
esta existencia de un yo permanente, unitario, independiente. So on the basis, then Y sobre esas bases, existiendo, entonces Vaibhasika y Sautántrica consideran que existe por su propio, desde su propio lado, que el yo existe sin depender de los agregados. Por ejemplo, como un rey existe sin depender del pueblo. Sin depender del pueblo al que gobierna, como el que controla, pues de esa forma, el yo como siendo el que controla. Pero ¿cómo puede haber un rey sin un pueblo al que gobernar? Entonces es esa concepción del yo como un yo que controla los agregados. Bueno, y esa segunda concepción del yo es completamente errónea. Esa apariencia es una concepción completamente errónea del yo. Y luego la escuela Chittamatra, que habla de que todo lo que existe, ellos creen en las 6, 7, en las diferentes conciencias. En la sexta conciencia, la mente base de toda, la sexta conciencia, que es la mente base de todo, la base del samsara y nirvana, y luego también está la séptima conciencia. En total ellos hablan de 8 conciencias, 8 mentes. La séptima conciencia hablan de que todo lo que existe deja una huella en esa mente, y que eso se manifiesta. Cuando se manifiesta, se experimenta tanto el objeto, que es la mente, como el objeto simultáneamente. Por ejemplo, en un texto se da el ejemplo en un texto, dice el fenómeno que se conoce, el fenómeno por ejemplo, cuando conoces el color azul, se da simultáneamente la percepción del azul y el sujeto, el yo o la conciencia que conoce azul. Se dan simultáneamente, llegan juntamente a la existencia. Y todo viene de esa huella. De esa huella dejada en esa conciencia. Y piensan que todo existe así, que se da simultáneamente. No existe, no aceptan que existan sin dependencia de esa huella dejada en esa conciencia. Entonces, sin depender de esa séptima conciencia, esa sustancia, esa huella dejada en esa sexta conciencia, entonces que es lo que hace que experimente el objeto y sujeto. Entonces, considerar un yo como real independientemente de esa manifestación es lo que sería el concepto erróneo para la escuela de Chittamatra. Y luego para Svatántrika Madhyamika te habla de que no hay un yo verdaderamente existente, no hay un yo que exista por su propio lado, no aceptan eso, pero sí aceptan un yo que exista por su propia naturaleza. Existir por su propia naturaleza, todo existe por su propia naturaleza y también nominado por la mente. Nominado por la mente
y existiendo por su naturaleza, pero no aceptan la existencia verdadera, lo que significa que para ellos la principal definición del objeto de refutación es existir por sí mismo, existir por su propio lado, sin depender de la mente que lo nomina. Y eso, de acuerdo a Prasangika, sería el yo verdaderamente existente, el yo que se te aparece como real. Entonces, de acuerdo a la segunda escuela madhyamika, la Prasangika, Umatalgyupa, lo que la escuela esvatántrica afirma de que el yo es nominado por la mente, no existe verdaderamente, pero que existe por su propia naturaleza, de que tiene como que haber algo, o sea, es verdad, aceptan que es nominado por la mente, pero que tiene que haber una cierta existencia por su propio lado, aunque sea algo muy pequeño, tiene que haber algo, tiene que haber algo. Piensan, ¿cómo puede si no existir, si no hay algo que exista por su propio lado? Porque si no sería como caer en el nihilismo, piensan. Esto es de acuerdo a Svatántrika. Como hace mucho tiempo en la Gompa antigua, cuando estábamos trabajando en un libro con Dr. Nick, en la Gompa antigua, en mi habitación pequeña, él estaba sentado en la parte de atrás, cerca de la ventana, y me decía, no es posible, tiene que haber algo que exista por su propio lado. Él decía eso, Dr. Nick. Bueno, pues ese es el pensamiento de Svatántrika, de Rangyupa. Lo que creen que lo que Svatántrika considera correcto es justamente lo que para Prasangika es el objeto de refutación, Gacha. Para Prasangika sería el objeto de negación, lo que Svatántrika considera como real. Lo que Svatántrika menciona de que tiene que haber algo por su propio lado, porque si no, no podría existir. Y sobre eso, que existe por su propio lado, es nominado por la mente. Bueno, pues ellos, Prasangika, lo que descubre, lo que afirma es que eso es completamente no existe. Esa realización de la vacuidad de Prasangika en el significado del surgir dependiente, y ese surgir dependiente es lo que nos lleva a comprender el significado de la vacuidad. Entonces, el estudio de las 4 escuelas, de las diferentes posiciones filosóficas, nos ayuda a poder descubrir llegar al punto más sutil de la presentación prasangika sobre la vacuidad. Kyabja Kirti Sencha Rinpoche, todas estas escuelas hablaba de que eran como diferentes niveles: la Vaibhasika, Sautántrica, Chittamatra, Madhyamika, dentro de la Madhyamika Svatántrica. Es decir, todas estas eran como diferentes escalones, niveles para llegar a realizar la visión correcta, muy sutil de la Prasangika. Y todas estas no son Mutekpa, es decir, de los tirtikas. Dice, ahora las escuelas hinduistas, no hablo sobre filosofía, sino lo primero, las escuelas hinduistas, ellos creen en un yo como permanente, existiendo por su propio poder. Esa visión no es un escalón, no es un nivel para realizar la visión prasangika de la vacuidad. Por eso decimos Mutekpa. Es decir, no es un nivel, no es un paso para llegar a esa realización.
no llega mu, es un término negativo. Tekpa es nivel, por eso se dice es mu tekpa, es decir, no un nivel. Las otras sí que son niveles, las otras escuelas, pero esa concepción hinduista de un yo que existe por sí como permanente no es un nivel, o sea, mu tekpa. No es completo. No te lleva a esa visión prasangika. Entonces, en la visión hinduista es mutsepa, es decir, no es un nivel. Hace muchos años, en el Parque de las Gacelas, no, mentira, perdón, en Deer Park, en el centro, bueno, esa es la traducción literal, pero se está refiriendo al centro en Estados Unidos donde vivía Geshe Sopa. Allí Geshe-la dio ciertas enseñanzas en un curso y Geshe Rapten enseñaba Madhyamika, Rinpoche Lanrin, y que Gyaltsab Rinpoche fue a ver a Lama Chakpa, a Kyabje de Malocho Rinpoche. Entonces, en aquella ocasión yo no hice la conexión con Kyabje de Malocho Rinpoche, que daba un comentario sobre Vajrayogini. Alan Wallace estaba traduciendo. Entonces, y estaba debatiendo con, no sé, con el otro monje. Él podía entender tibetano y debatía. Alan Wallace era un estudiante de Geshe Rapten, el mejor, el más avanzado, y estaba traduciendo. Y cuando yo dije Muttepa, creo que dije antibudista. Pero bueno, el significado exacto de Muttepa es el que acaba de decir ahora. O sea, como que no es un escalón, no es un nivel. Entonces, bueno, continuando con el tema, lo que Rangyupa es batántrica, la visión que ellos consideran como correcta, es lo que para Prasangika reconocen como completamente falso para la visión Prasangika, para la visión de la vacuidad. Entonces lo que queda, ese yo que queda después de ver la vacuidad, que es lo que queda para realizar, como ya he dicho anteriormente. Ese yo es increíblemente, extremadamente sutil. Ese yo el que no es que no exista, pero es como si no existiera. Tienes que escribirlo. No es que no exista, sino que es como que no existiera. Tienes que escribir eso. Bueno, que con esto de momento basta. No sé. Entonces, el yo, en el siguiente instante, cuando se nos aparece, después de haberlo nominado,
se nos aparece como existiendo desde, o sea, el objeto de refutación para la prasangika se nos aparece como existiendo por su propio lado. is on the basis of Rangyupa. Sobre la base de Rangyupa, de Svatántrika, existiendo por su propio lado, como que algo debe de existir por su propio lado. Y sobre esa base todas las visiones erróneas están ahí en tu percepción, como el yo se te aparece. So, El yo se te aparece como que debe haber algo, algo que exista ahí por su lado. not like Rangyupa, full existence. No como Rangyupa existiendo verdaderamente, sino como algo que exista, nominado por la mente, pero a la vez como que debe haber algo. El yo como existiendo como meramente nominado. No puedes aceptarlo. So the root of your samsara, Y entonces no puedes aceptarlo. Y esa es la raíz de tu samsara. root of La raíz de tu samsara. ignorance. La ignorancia. ¿Ves? Es totalmente opuesto a la sabiduría. Completamente en contra de la sabiduría que ve el yo como vacío. Vacío de existir desde su propio lado. Vacío de incluso esa ligera existencia desde su propio lado. Esa sabiduría que ve el yo de esa forma está completamente vacía de eso, de pensar que tiene que haber algo que exista por su propio lado. Pues de eso está completamente vacío. Y esa comprensión, esa experiencia es lo que elimina tu raíz del samsara, la ignorancia. Y esa sabiduría es la que se opone por completo a tu concepto, a la ignorancia, tu concepto de creer, el yo se aparece como existiendo de su propio lado, como real, eso es como verdadero, eso es la verdad, es real, tiene que ser 100% real. Eso es raíz de tu samsara. Esa es la raíz de los océanos de sufrimiento samsárico, de los sufrimientos de los infiernos, de los sufrimientos de los espíritus hambrientos, de los sufrimientos de los animales. Es la raíz de los océanos de sufrimiento humano, la raíz de los océanos de sufrimiento de los suras y asuras. Todo, incluso tu diarrea, tu dolor de cabeza, tu cáncer, tu depresión. Tienes que saber la depresión, que tantos millones y millones de personas están sufriendo de depresión. Tienes que saber que viene de ahí, de tu mente, de la ignorancia, de esa raíz del samsara. Un infarto, un dolor de muelas, un dolor de estómago, después de comer mucha pizza, tantos momos o lo que quiera que sea, y experimentas el sufrimiento, el sufrimiento del cambio, de todos los placeres sansáricos, todo eso viene, el sufrimiento del cambio viene de ahí. Y también el tercer nivel de sufrimiento, el sufrimiento compuesto que todo lo impregna, viene también de eso. Y eso es lo que tienes que saber, todo eso viene de tu concepto erróneo. La ignorancia. Desde tu mente, no viene de afuera.
ignorance, now you understand. La ignorancia, tienes que comprender el concepto, ese concepto sin forma, sin color, sin consistencia, creer en eso, que existe por su propio lado, 100% creer en eso, esa es la raíz de tu samsara, de tu sufrimiento, todo viene de ahí. Es completamente opuesto a la sabiduría que realiza el yo como vacío. Y ahora comprendes la ignorancia, esa tan sutil, no ni siquiera, por ejemplo, cuando estás con el peligro de caer y aparece ese gran, se te aparece ese yo tan grande y real como que se va a caer, cuando estás en peligro. Todo eso se explica como el objeto de ignorancia, la raíz del samsara, la ignorancia que se aferra al yo como real. Pero cuando tú analizas todas las concepciones erróneas de las 4 escuelas, el objeto de negación, los objetos a refutar, que van desde de los conceptos más pequeños, cuando piensas que, ese concepto de pensar que tiene que haber algo ahí por su propio lado, y que confías plenamente, crees plenamente que eso es correcto, que existe ahí, bueno, pues eso es completamente erróneo. No existe tal cosa ahí. Mencionaré esta cita de nuevo, viene del Amazon Kappa en el Rinchemo, que dice, la ignorancia como que exagera, exagerado por la ignorancia, entonces proyecta bueno y malo, lo exagera, y entonces sobre esa exageración, bueno o malo, entonces surge el apego y el enfado, ¿comprendes? Y ese es el primer nivel, la primera creación de la ignorancia. Y lo segundo es cómo el objeto, cómo la ignorancia surge. Entonces, a la vez, sobre la base de eso, tú exageras, y viéndolo como bueno o malo. Entonces, hay una palabra que no me sale. Bueno, entonces el apego y el enfado surgen sobre esa. Tienes que darte cuenta de eso, conocerlo muy bien. Es decir, sobre esa base de la ignorancia que exagera surge el bueno y el malo. Y sobre eso entonces apego y enfado, sobre la base del objeto de ignorancia. Entonces, basado en ese objeto de ignorancia, no en la sabiduría, sino en el objeto de ignorancia, que es completamente erróneo, una construcción completamente errónea. Tienes que tener esa idea.
No me sale, no me acuerdo ahora exactamente de las palabras. Entonces Lama Tsongkhapa dice, la forma en la que este concepto se aferra al objeto, aprehende el objeto, me parece que la... A ver. Perdón. Es decir, significa que la ignorancia, la forma de aprender, que la ignorancia capta el objeto, es completamente errónea. Es completamente errónea y eso prueba todas es completamente errónea y eso puede eliminar todos esos conceptos. O sea, tú mismo compruebas por ti mismo que esa forma de aprender el objeto es completamente errónea y así puedes eliminar todos los conceptos erróneos. Te lo demuestras a ti mismo de que es completamente erróneo. Y la ignorancia, cómo funciona la ignorancia. Sobre la base de la ignorancia luego viene el apego, el enfado y el resto de los engaños. Los 3 venenos de la mente, los 6 engaños raíces, los 20 secundarios, los 84.000 engaños. Todo surge sobre esa base de la ignorancia. Como he mencionado, los océanos de sufrimientos de los seres infernales, espíritus hambrientos, animales, humanos, suras y asuras, todo viene de ahí, de esa ignorancia, es resultado de eso. Y así tienes una idea de cómo funciona la ignorancia, de que es completamente equivocada la función que tiene. Y sobre esas bases el apego y el enfado surgen. Entonces es todo totalmente erróneo, unos conceptos erróneos, ideas erróneas, ¿comprendéis? Tienes que darte cuenta de eso, tienes que tener eso en primer lugar muy claro. Porque normalmente piensas que lo que el apego percibe es verdad, ese concepto es real, o lo que el enfado percibe, esa es la verdad real, ese concepto es real. Lo que te hace ver el apego o el enfado. Entonces, para que tengas una idea, ahora lo que es la raíz, tienes que pensar en las bases, tener como muy claro en tu mente. Y así puedes tener una idea más clara. Entonces, el apego. La naturaleza del apego que oscurece la mente. Lo que oscurece la mente. No la clarifica, no la vuelve más clara, sino que la oscurece. No la ilumina, sino lo opuesto, la vuelve más oscura. Esa función en particular, esa es la función en particular de los engaños. Y
Y entonces te generas el apego, te vuelve como que inseparable del objeto de apego. Es como cuando el aceite cae en el papel, que se vuelve ya como inseparable, que no puedes separar el aceite del papel. Pues así, se vuelve muy difícil separarlo. Pues esa mente del apego funciona así. Se queda completamente como atrapada en el objeto. Y es difícil de separar de ahí la mente. Entonces eso produce tanto sufrimiento, oscurece la mente, tanto dolor. Y eso hace que surjan muchos otros engaños. Bueno, esto es una idea, una explicación por encima sobre el apego. Entonces, el objeto de nuestro apego es completamente erróneo, como ya os he explicado. Tú lo has construido, tú lo has creado. Es un objeto completamente erróneo, no está ahí, no existe así. Como su santidad dice, incluso los no budistas, para tener una mente más apacible en el mundo, necesitan una cierta autodisciplina, tener una mente contenta, satisfecha, amorosa, paciencia, todo eso. Aunque no seas budista, lo necesitas, cualquier ser humano, porque si no, no habrá paz ni en ti, ni en tu familia, en el país. Todos necesitamos practicar eso, aunque no seas budista. Por eso ahora necesitas practicar todo eso, ir en contra de tu apego y todas estas cosas. Y todo esto es en contra de tu apego. Porque siguiendo el apego, por ejemplo, pues sigues a los amigos que toman drogas, o sigues a los amigos que roban para poder consumir drogas, o roban a los padres, etcétera, o en las tiendas. Y así, bueno, pues un montón de acciones negativas sin fin y acabas en la cárcel. Y ya no puedes llevar una vida normal, o por ejemplo las adicciones como el alcohol, que pone tan en peligro tu vida y a tu familia, y utilizas el dinero de la familia y destruyes tu propia vida y la de la familia, y así experimentando tanto sufrimiento innecesario, tantos problemas. También el sexo, muchas cosas. Si sigues el apego de esa forma, sin ningún tipo de autodisciplina, sin control, sin satisfacción, entonces tu vida se vuelve muy loca, muy loca. Por tanto, ahora además de la meditación, tomar votos.
tomar votos de laico. Están los 5 votos de laico. No, puedes tomar, no necesariamente todos los 5, puedes tomar 3, puedes tomar 4 o 2. Si no 3, puedes tomar 2, y si no 2, puedes tomar 1. Incluso puedes tomar el refugio upasika, que se toma solo el voto de refugio. El voto de upasika. Buda fue muy bondadoso, nos dio toda esta gran variedad de posibilidades para aquellos que no podían hacer unas cosas, pues entonces tomar solamente incluso el voto de refugio y abandonar esas 3 cosas que hay que abandonar y practicar esas 3 cosas que hay que practicar. Y así acumulas tantos méritos dejando de crear karma negativo y acumulas así muchísimos méritos. Y entonces puedes seguir los 7 u 8 consejos, como por ejemplo antes de comer o beber ofreces a Buda, Dharma y Sangha, ya sea que utilices o no la oración, pero haces esos ofrecimientos y de esa forma vas creando muchísimos méritos simplemente haciendo estas cosas. Y hay muchas otras. Por ejemplo, escuchar enseñanzas, estás acumulando muchos méritos, tú aprendes tanto y tantos méritos o generas compasión hacia los seres y así te puedes liberar de los reinos inferiores. Y cada práctica que llevas a cabo se vuelve increíble, incluso aunque no tomes votos o uno de los 5. El Buda fue tan bondadoso. Y luego también están los 8 preceptos Mahayana, los 8 preceptos y los 8 preceptos Mahayana que pueden tomar, que incluso los monjes o monjas con la ordenación completa pueden tomarlos, o un practicante tántrico que sigue o que practica el camino del Bodhisattva. También puedes tomar los votos de Bodhisattva, y un monje completamente ordenado puede tomar estos 8 preceptos Mahayana, pero los votos de Upasika, Genyen, de morar en el Nirvana, esos 8 preceptos no Mahayanas y los 8 preceptos sin más son solo para laicos. Es decir, un monje o monja completamente ordenada que tiene más votos que los de Upasika, entonces no debería tomarlos porque tiene una ordenación superior. Pero los 8 preceptos Mahayana sí, porque viene del Tantra y se toman con la motivación de la bodhicitta para el beneficio de innumerables seres. Y lo tomas en frente de innumerables Budas y Bodhisattvas. Ese día la alimentación es vegetariana, no se toma carne. Entonces un monje puede tomar esos 8 preceptos Mahayana. Luego también están los votos para los monjes y monjas, los 36 votos de los Getsulis, los 253 de los Gelons, las 360 de las Gelomas o 366. Es decir, los diversos niveles de ordenación, Getsul, Getsulma, Gelon, Gelonma. Las Gelonmas tienen muchos más votos que los Gelons. Creo que son 366 o algo más. Y luego, si los bhikshus o gelons, que son 253 votos,
pero las gelonmas más. Luego también tenemos la persona que practica el Mahayana, puede tomar los votos de Bodhisattva y sobre esa base los votos tántricos. Y luego los votos de Pratimoksha es para realizar las 4 verdades nobles, lograr la liberación del samsara para el beneficio personal, lograr ese estado de felicidad a nivel último y perdurable para alegrarlo. Entonces, los votos de Bodhisattva es lo que nos lleva a lograr la iluminación para el beneficio de los seres, lograr la completa cesación de los oscurecimientos y completar todas las realizaciones. Y los votos tántricos nos capacitan para lograr la iluminación en una vida breve, en esta época degenerada, de forma mucho más rápida, en un número de años, poder lograr la iluminación. Eso es lo que nos permite tomar y mantener los votos tántricos. Ok, ahora lo voy a dejar aquí y voy a continuar con unas pocas páginas del Sutra de la transmisión oral del Sutra de la Gran Liberación. Entonces, para llevar a todos y cada uno de los seres a la completa iluminación, voy a lograr la iluminación y por eso voy a escuchar la transmisión oral del Sutra de la Gran Liberación. Yo estaba tratando de la chadra, yo estaba chingando la chadra, yo estaba siguiendo la chadra. I might have read the last yesterday, but make sure, yeah. Maybe accepted matter. I'm just a message to Balata. I'm just a man who has a Balata, just a master of Jimmy Olata. I'm just a Majida, just a Manata, just a Macajala, just a Macavia, you done, just a Mamatola, just a Marimis and Jimmy Dolata. I'm just a Machas, I'm just a Matrio, just a Mapajitola, just a Mamigitola, I just want to get to the town, just a Mangoja. I just a Makiveta, just a Mangoja, just a Machu, just a Masangata, Sangana, just a Matanchata, just a Malata, just a Magata, and just a Mangoja, just a Mangoja. Just a Malola, just a Matanka, just a Matanaka, just a Mavila, just a Maltamata, just a Machera Monata, just a Machera Malata, just a Motamata, just a Macala Malata, just a Matanaka, just a Major, Chadran, just a Mantinga Malata, just a Matala. Just about the medical chadra, just Javala chadra, Jamatella chadra, just Shadatola chadra, just about Javala chadra, just about Javala chadra, just about Javala chadra. Just about the Malatadra, just about the Chadra, just about the Chadra, just about Sing the Chadra, just about the Chadra, just about the Chadra, just about the Chadra, just about I had a chadra, just a chadra, just a chadra, just a chadra, just a chadra, Kamala chadra, just a 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 chadra, Shagala chadra, just a chadra, chadra. I just about chadra, chadra, just about the Mala 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 chadra, the Mala chadra, just about the chadra, just about the Mala chadra, just about the Mala chadra, just about the chadra. Just
Lo va a dejar aquí. Lo deja en la página 53 para continuar el próximo día a partir de ahí. Entonces, debido a todos los métodos pasado, presente y futuro acumulados por mí, por los innumerables seres y Budas, pueda la bodhicitta que no ha sido generada serlo en mi mente, en la de los demás, y la que haya sido generada que pueda incrementar sin degenerar. Entonces, para que los seres realicen que la vacuidad y surgir dependiente se complementan. Samsara y Nirvana carecen de un átomo de existencia inherente, mientras que causa, efecto y originación independiente son infalibles. Solicito tus bendiciones para darme cuenta de que estos dos son complementarios y no contradictorios. Y ahora dedicamos por todos los enfermos, especialmente para aquellos que me han dado sus nombres para dedicar por ellos, especialmente por Lin Wang-yen, su nombre inglés es Gary, hay también otro que no lo tengo aquí ahora. Entonces, por todos aquellos que están enfermos debido al virus y otras enfermedades, y todos aquellos que confían en mí, por aquellos cuyos nombres me han dado, por los que prometió rezar, especialmente por los que están enfermos del virus, del coronavirus, que como en el Bodhisattva Charyavatara menciona, el gran Bodhisattva Santideva,
que donde quiera que haya seres enfermos, que puedan verse libres rápidamente de la enfermedad y que ninguna enfermedad vuelva a aparecer de nuevo. Y también dedicamos por aquellos que han fallecido o los que han muerto, aquellos que por los que he prometido rezar o cuyos nombres me han dado, especialmente los que han muerto debido al virus, que nunca jamás renazcan en los reinos inferiores, que puedan nacer en tierras puras en las que puedan lograr la iluminación o al menos recibir un perfecto renacimiento humano, encontrar enseñanzas Mahayana que revelan el camino inequívoco a la iluminación y llevando a cabo aquello que complace más al amigo virtuoso, sagradamente logren cuanto antes la iluminación. Que en todas mis vidas, sin separarme de gurús perfectos, pueda disfrutar del magnífico Dharma, completando todas las cualidades de las tierras y caminos, lograr rápidamente el estado de Vajradhara. La repite varias veces. Debido a los momentos pasado, presente y futuro acumulado por mí, los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y budas, pueda ser objeto de disfrute para todos los seres, para todos y cada uno de los seres, como el agua, en la tierra, fuego, aire, como las medicinas, como la leña de los bosques, entonces que todos los seres puedan considerarlos como lo más precioso, como ellos consideran preciosas sus vidas, o como tú consideras preciosa tu propia vida. Es decir, de acuerdo a como tú
como tu pensamiento egocéntrico se estima entre todos los innumerables Budas y Bodhisattvas, entre los innumerables seres de los diferentes reinos de existencia, entre todos ellos, a quien tú estimas más, tu pensamiento egocéntrico, a quien estima más, no te importan todos esos seres, es a ti, a quien tú estimas más, entre todos esos innumerables seres. Bueno, pues exactamente igual ahora que puedas estimar de esa misma forma a todos los innumerables seres infernales, espíritus hambrientos, animales, humanos, suras, asuras, etcétera, que puedas estimarlos como lo más supremo, como lo que más. Y la siguiente frase de esta dedicación de Nagarjuna de Ratnavali es que puedan los seres estimarme. En el comentario dice, o sea, que tú llegues a ser el amigo virtuoso de los seres y entonces estos lleguen a estimarte como lo más importante. Porque eso es lo que les ayuda a lograr la iluminación, liberarles del samsara y lograr la iluminación y tener éxito en todo. Entonces pueda su sufrimiento madurar en mí. Ahora por favor medita medita en los sufrimientos de los innumerables seres infernales. Lleva a esos seres a tu corazón, toma el sufrimiento de ellos en tu corazón. También de los innumerables espíritus hambrientos, animales, todo su sufrimiento. Y de los innumerables humanos, suras, asuras. Si uno tiene tiempo puede ir haciéndolo de uno en uno. Ahora lo visualizamos, lo meditamos como todo a la vez. Y eso destruye en tu corazón, destruye tu enemigo, el pensamiento egocéntrico. Ese enemigo que hace que sufras y que ha hecho que sufras desde el renacimiento sin principio, ahora y en el futuro, y que nunca te ha permitido lograr la iluminación y la liberación del samsara. Incluso el objeto de la ignorancia, el yo real, se vuelve completamente no existente. Y esa es la forma de destruir la raíz de tu samsara, la ignorancia. Entonces, y que toda la virtud, todas y cada una de ellas pueda madurar en los innumerables seres infernales, innumerables pretas, innumerables animales, humanos, suras y asuras. Medita, por favor.
Y todos logran la iluminación. Incluso hay seres, en el comentario dice los seres, pero si los seres en Sansara, incluso si logran la iluminación, pueda yo permanecer en el Sansara hasta que los seres sean liberados. Entonces regocíjate, has acumulado innumerables, muchísimos méritos, por tanto regocíjate. En el comentario habla de la oración raíz, de lo que viene después. Venerable Senla menciona algo. Dice esa parte ya acabado, creo que dice. Senda es que acaba de venir desde el instituto, del Ruti Institute en India, acaba de volver ahora de India, ha vuelto. Bueno, debido a todos los méritos pasado, presente y futuro acumulados por mí, los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y budas que están completamente vacíos de existir por su propio lado, pueda yo, que estoy completamente vacío de existir por mi propio lado, lograr la budidad que está completamente vacía de existir por su propio lado, y conducir a todos los seres que existen como mero nombre a ese estado de budeidad que existe como mero nombre, por mí mismo solo, que existo como mero nombre. Dedico todos estos méritos para ser capaz de adiestrarme como el héroe Manjusri que conoce la realidad y como Samantabhadra. Dedico mis raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor por todos los victoriosos de los tres tiempos para poder tener una buena conducta. Tú eres la oración de larga vida para su santidad Dalai Lama, para que se satisfagan sus deseos. Joya que satisfaces los deseos, fuente de todo beneficio y felicidad en este mundo. Incomparable y bondadoso Tenzin Gyatso, pueda tu vida ser larga y tus sagrados deseos espontáneamente satisfacerse. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.
Okay. Los 8 versos de la transformación del pensamiento. Os los recito, os los leo. Con la determinación de obtener el mayor beneficio posible de todos los seres que son más preciosos que la joya que concede los deseos, los valoraré en todo momento como lo más preciado. En compañía de otros me veré siempre inferior a ellos y desde lo más profundo de mi corazón los consideraré queridos y supremos. Vigilante, en el momento en que surja un engaño en mi mente que me ponga en peligro a mí o a los demás, lo haré frente y lo evitaré sin demora. Cuando vea seres malvados por naturaleza o abrumados por acciones negativas, violentas y por el sufrimiento, los consideraré queridos y difíciles de hallar como si hubiera encontrado un valioso tesoro. Cuando por envidia otros me maltraten con injurias, insultos o algo similar, aceptaré la derrota y ofreceré la victoria a los demás. Cuando alguien a quien he beneficiado y en quien he depositado grandes esperanzas me cause un daño terrible, consideraré a esa persona como a mi sagrado maestro. En resumen, tanto directa como indirectamente, ofrezco todo beneficio y felicidad a todas mis madres. Tomaré en secreto sobre mí todas sus acciones dañinas y su sufrimiento. Sin verme afectada por las manchas de las supersticiones de las 8 preocupaciones mundanas, que me vea liberada de las ataduras del apego al percibir todos los fenómenos como ilusorios. La oración de larga vida para su santidad otra vez. Y la oración de larga vida para Lama Zopa Rinpoche.
Tú que mantienes el camino moral del subyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, sosteniendo, preservando y extendiendo la victoriosa doctrina de Mayunat, que llevas a cabo oraciones magníficas que honran a las tres joyas, Salvador mío y a los demás tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga. La oración de la bodhicitta. Y la alabanza y mantra de Lama Tsongkhapa. Amen.